Bueno, Santi nació, ya va a cumplir un año, el 30 de noviembre del año pasado. Yo tenía 39 semanas y 2 días. Ya había empezado trabajo de parto una semana antes y había empezado como a sentir contracciones, pero las contracciones pues no se volvían regulares, sino que aparecían y desaparecían. Ponía duro pues la panza y yo ya estaba cansada, o sea que fui yo tuve 2 controles paralelos, el control con la EPS normal, con Fenalco, y el control con Andrés Julián. Entonces fui a la EPS y le dije al ginecólogo de la EPS que yo ya me quería ir a la casa, que se me podía incapacitar. O sea, yo en realidad con él también había una confianza y él me dijo que listo. Además porque, bueno, me preguntó, ¿usted qué hace? Yo, no, yo soy profe universitaria y la verdad es que ya no puedo dar clases, o sea, y era verdad, o sea, yo hablaba y ya mi abogado. Entonces él me mandó a la casa una semana antes y esa semana era como esperar en cualquier momento pues iba a ocurrir el trabajo de parto y el parto y los días iban pasando y nada, y yo tuve una barriga gigante. Santiago pesó 3.650 y midió 53 centímetros. Entonces yo siempre decía, yo no voy a llegar a la 40, siempre, yo creo que nunca no llegó a la 40. Buenas tardes. Pero cuando llegué a la 39, yo iba avanzando. Sí, ya esos últimos días, todos los días es como que, ¿será hoy? No, ya no fue. ¿Será mañana? No, tampoco fue. Bueno, y así. Entonces esa semana estuve en casa caminando, como esperando, ¿sí?, que ocurriera, y quizás un poco ansiosa de ¿será que ya? Entonces yo me dije a mí misma como que el día que yo no me pregunte si ya va a ser, seguro ese día va a ser. Y así fue, como que me entretuve en otras cosas y la madrugada del domingo 30 yo empecé otra vez a sentir las contracciones. Entonces le dije a mi esposo que estaba sintiendo las contracciones. Él había bajado un aplicativo al celular donde contabilizaba y él como que, porque siempre me dan como que la madrugada de la noche, entonces él estaba otra vez como que, y él como que, ajá, así como el cuento del pastorcito mentiroso, como que otra vez con la misma. Y él siguió durmiendo y yo como que, yo también seguí durmiendo, pero las contracciones seguían. Entonces al rato lo volví, lo desperté y yo dije, yo creo que estas sí son, seguían y siguieron, ¿sí? Nosotros habíamos hecho un plan de parto, que lo construimos pues en conjunto con Paula, con Andrés Julián y con también una dula que nos acompañó. Como yo no tengo prepagada, ¿sí?, nosotros teníamos, era con Fenalco, pero yo decidí que yo no quería ir a parir a Confenalco, porque digamos que en lo que conversamos con Paula en el curso, pues yo hice el ejercicio de ir a Confenalco, ver cómo era parir allá y demás, y pues siempre fue una restricción absoluta de cómo era, y en realidad yo dije, no, pues toda esta elaboración para venir a parir con alguien que no conozco, no sé qué más, o sea, es una ruleta rusa, o sea, uno no sabe con quién se va a encontrar, qué enfermera, si lo van a tratar bien, mal. Entonces decidimos un plan alterno, porque el otro plan era parir en casa, pero yo no me sentía lo suficientemente tranquila para parir en casa. Entonces el plan intermedio fue hacer el trabajo de parto en casa y llegar a la clínica a parir, pero entonces armamos el plan con Andrés Julián y era llegar a las Farallones, pero eso tenía que coincidir con que él estuviera en las Farallones. Tenía que coincidir muchísimas variables para que se diera el plan y pues finalmente se dio, ¿sí?, porque había plan B, plan C, plan D, ¿sí? Pues porque, por ejemplo, Santiago no podía nacer un miércoles porque era el único día que Andrés Julián no estaba en la Farallón, entonces Santiago no puede nacer un miércoles porque no vamos a poder pues hacerlo como queremos.
y todo se dio. Entonces, nosotros, yo empecé con el trabajo del parto, las contracciones pues suaves, pero regulares. Entonces llamamos a Ana, que fue la dula, como a las 7 de la mañana, entonces ella nos dice como que, bueno, pues sigan en su trabajo de parto, más rato hablamos, bañate, tomate un buen desayuno, un chocolate cargado, y íbamos conversando a ver cómo avanza el asunto. Yo, bueno, entonces así fue, yo seguía con mis contracciones, desayuné, me metí a bañar, y cuando me estaba bañando, boté el tapón mucoso, ¿sí? Entonces ahí me puse como nerviosa, como que esto ahora sí es verdad. Entonces como que ahora sí es verdad. Entonces le dije a Carlos como que boté el tapón mucoso y él como que, ¿y cómo estás? Y yo, pues no sé. Me puse como temblorosa, como a llorar, como que, Dios mío, ahora sí estamos en trabajo de parto real. Pues. Entonces él llamó a Ana y Ana le dijo como que, bueno, ya voy para allá, a ver qué ocurre. Entonces ya dijo que llamáramos a André Julián para avisarle, pues que habíamos empezado el trabajo de parto. Entonces llamamos a André Julián y André Julián dijo que esperáramos a que llegara Ana, a ver Ana cómo me veía. Y ya luego ya llegó y empezó, ya cada vez las contracciones eran más fuertes, pero yo al inicio ella me hablaba y yo, no, sí, yo estoy bien. Pues eran las contracciones que yo toleraba, ¿sí? Bueno, entonces respiramos cada vez más fuertes, entonces hicimos los ejercicios pues que habíamos aprendido en el balón, los masajes en la cadera, ella me daba esencias, ya luego ella habla con André Julián, entonces él ya le dice pues como que efectivamente estoy en un trabajo de parto pues activo y que entonces él pregunta que si yo me siento más tranquila si él va a la casa, y yo digo que claro. Entonces André Julián se va para la casa y cuando él llega él me pregunta que si quiere que me examine, yo le digo que claro. Entonces me examina y yo estaba en 4 dilatación, entonces dijo todavía pues tenemos más tiempo. Entonces ahí cada vez las contracciones más fuertes, eso ya era más o menos como a las 11 de la mañana, ¿sí? Hubo un momento en que yo solo quería estar pues como acostada, entonces Julián me dijo hay que levantarse a caminar, entonces nos fuimos a caminar, yo vivía en el Aguacatal y allá hay una montaña pues, y nos fuimos a caminar a esa montaña en la unidad, todos. Pues André Julián, Carlos, la dula y yo, Santi, y yo daba 3 pasos pues y aparecía una contracción y me colgaba de Carlos y Ana me sujetaba pues la cadera y yo creo que esa caminada sirvió para agilizar un poco, pues que era un poco lo que André Julián también decía. Luego regresamos y ellos se fueron a almorzar, nos quedamos Carlos y yo solos. Carlos dice que yo no, más o menos como que yo no le permitía que él se fuera. Hay momentos en que yo no recuerdo muchas cosas, ya llegó Carlos, les podrá contar otras partes. Pero entonces se fue a hacer como el caldo, yo le dijeron como que me prepararan un caldo, entonces él me dio, ¿sí? ¿Tú me diste caldo? Y hubo allí un tiempo que nos quedamos solos, ya luego ellos regresaron y entonces, pero todo así como muy tranquilo, y yo como que, bueno, o sea, eso seguía fluyendo. Las contracciones cada vez más fuertes, y a lo último yo solo, el dolor me calmaba un poco, en los marcos de la puerta me sostenía así, entonces la cadera la presionaba contra el marco y la cabeza así, y entonces Carlos me apretaba aquí y ahí me calmaba muchísimo el dolor, era como la posición que más me ayudaba para calmar el dolor.
Ya luego llegó Andrés Julián, entonces él me dijo que es que si quería que me examinarme a ver en cuánto iba, entonces ya iba en 6 de dilatación y entonces él me dijo como, en cuando quieras nos podemos ir para la clínica. Entonces yo le dije que bueno, pero que yo todavía no me quería ir. Y entonces esperamos otro rato y llegó un momento en que yo sentí que ya me quería ir para la clínica. Entonces yo le dije, no, vámonos ya para la clínica. Entonces ya pues las maletas estaban listas, nos fuimos. Entonces eran como las 2:30 de la tarde más o menos. Y cuando, bueno, la ida en el carro fue fuerte, pues porque todo el tiempo, más o menos como que yo decidía si quería estar acostada, si quería caminar, si quería pararme, si quería ir al baño. Claro, en el carro fue quedarme en una sola posición y entonces ya fue como, eso fue, lo recuerdo como algo como pues muy doloroso, pues las contracciones porque no podía como moverme, ¿sí? Ahí lo que trabajaba sobre todo era la respiración y también era como sentir cada vez más que me iba aproximando pues al momento del parto. Además, pues yo iba a llegar a las Farallones y pues a mí no me correspondía parir en las Farallones, pues yo tenía que ir a parir a Confenalco. Entonces también era un poco, sí, como que yo le decía a Andrés Julián, pero recuerda cuál es el plan, sí, tranquila, bueno. Como que, porque estaba el temor de que yo llegara a las Farallones y que ya me claro, sí. Pero pues un poco el ejercicio era que yo tenía que llegar ya pues con un trabajo de parto muy avanzado pues para que no me volviera. Y así fue. Entonces cuando llegué, o sea, fue inmediato. Yo llegué por urgencias y nadie me pidió un solo papel y derecho al 5.º piso. O sea, yo recuerdo que la gente decía, esa mujer va a parir. Yo creo que yo tenía una cara de expulsivo, como dijo la pediatra. Yo seguí derecho al 5.º piso con la dula. Y la llegada a la clínica fue pues un cambio total de un cambio total de escenario, pues porque en la clínica pues ya había que seguir todos unos protocolos, no había la libertad que uno tiene en la casa. Y Andrés Julián me lo había anticipado, él me dijo, cuando llegues a la clínica, el protocolo es que te van a sentar y te van a hacer un monitoreo, ¿sí? Y eso fue, y ya luego pues me encontraré con vos y bueno, seguiremos en el trabajo de parto que veníamos teniendo en casa. Y así fue, llegamos y me sentaron y me pusieron todos los aparatos y entonces, claro, uno con esas contracciones tan tenaces y sentado, o sea, yo me quería parar, yo solo respiraba, hacía los sonidos sacaba las vocales, hacía los sonidos de la ballena, o sea, yo hacía todo lo que he aprendido con respiración, lo hacía. Y yo le decía a la enfermera que yo me quería parar, o sea, y el aparato ese como que no tomaba bien la fetocardia de Santi y la pediatra estaba ahí al lado, entonces yo le dije que hasta tenía que esperar, entonces ella me dijo que entonces cuando fueron a ver no había registrado, porque cada vez que uno lo sentía mover uno tenía que hundir el aparato, entonces como que no había registrado los momentos en que Santiago se movía, pero la pediatra dijo, no, ese bebé está bien, ya paren pues como esa mujer de allí. Entonces ahí ya apareció Andrés Julián como apareció, buenas, ¿cómo está? Como claro, había que fingir más o menos que nos conocíamos, que había estado todo el día conmigo en la casa. Y entonces ahí Andrés Julián me dijo, bueno, tengo que hacerte el ingreso. Y de niños me toca decir que llegaste con 8 de dilatación, ¿cierto? Y entonces, pues porque administrativamente él tenía que hacer como este asunto allí, pero cuando él me examina yo tenía 8 de dilatación, entonces me dijo, ok, no tenemos que mentir, estamos bien. Ahí me canalizaron, me llevaron a un cuarto y ahí
Carlos y Ana lograron entrar otra vez y ahí nos encerramos otra vez los cuatro con Andrés Julián en el cuarto. Éramos como las 3 de la tarde y ahí cada vez las contracciones eran más fuertes, más fuertes. Claro, ahí ya, yo ya estaba canalizada, ya no podía como desplazarme por mucho tiempo, no podía caminar, pues era un cuarto pequeño. Entonces ahí viví como las últimas contracciones de otra manera. Ya cuando llegué a 10 de dilatación, Santiago no había descendido lo suficiente para el parto. Entonces justo en ese momento también empiezan las contracciones de pujo. Entonces fueron casi, yo no recuerdo, no sé, yo digo como 2 horas, pero yo siento que fue mucho lo que yo pujé para ayudar a descender a Santi. O sea, pasó mucho tiempo, porque yo recuerdo, yo les decía, ¿cuánto más falta? Entonces me decían como 20 minutos, y yo volví a preguntar como otros 20 minutos, ¿sí? ¿Ya? Entonces ya luego, bueno, entonces yo pasó bastante tiempo, y entonces con la contracción de pujo, yo pujaba y con la respiración ayudaba a descender a Santiago, ¿sí? Y eso, hubo un momento en que fue la posición que yo más adecuada que encontré fue, Carlos estaba sentado en una silla rimas y yo estaba arrodillada en el piso con los pies, con la cabeza en la rodilla de Carlos, y ahí pasaba la contracción, ¿sí? Era como la posición que más me favorecía. Y allí experimenté una sensación, había un momento en que llegaba la contracción con mucho dolor y cuando pujaba sentía placer. Y llegaba la contracción con dolor y cuando pujaba sentía placer. Y yo les decía, yo no estoy sintiendo placer, esto es muy raro. ¿Cierto? Y es como que, bueno, yo no sé, yo nunca me he drogado, pero yo todo el tiempo sentí que estaba como drogada, ¿sí? Y pues luego me entiende que está drogado por las hormonas. Pero, bueno, hubo un momento que se los voy a contar, pues porque son de las cosas que a veces uno teme en el parto, y es que se va a hacer popó, ¿sí? Entonces, claro, cuando empieza la contracción del pujo, yo empiezo a decir, siento que me voy a hacer popó. Tranquila, son las contracciones del pujo. Pero, claro, la sensación de que me voy a hacer popó y que no lo puedo evitar. Y efectivamente, pues me hice popó y ellos cambiaban sábanas, cogían, ponían, y yo les decía, pásenme un papel higiénico, yo me quiero limpiar, tranquila, y yo, por favor. Sí, eso es una sensación de, claro, o sea, es vivir el cuerpo, o sea, vivir el cuerpo, vivirlo, la naturaleza humana tal cual como somos. O sea, allí es lo que somos y punto. Sí, pues creo que para los otros que están alrededor de uno también es vivir esa experiencia así, natural, tal cual como es. O sea, no hay el pudor, se pierde todo, ¿sí? Uno termina en medio del popo de la sangre, el orine, o sea, eso sale todo. Y ya luego, bueno, después de tantas contracciones de pujo, Andrés Julián me dice, ella me hacía como, me acosté, entonces me dice como que, bueno, puja. Entonces cuando ya pujé, ya Santiago se asomaba, ¿sí? Y entonces ellos me dijeron, toca a Santiago, entonces yo puse la mano y ya le sentía la cabecita, y entonces ahí dijo, listo, ya estamos listos para, pues ya van a ser Santiago. Entonces ahí nos fuimos caminando hasta la sala de partos, y en la sala de partos fueron como 3 pujos y nació Santiago, o sea, eso fue. Y la sensación cuando sale es una sensación de, yo no sé, eso siempre digo, yo nunca la puedo describir, pero es como de, sale, o sea, lo expulso, ¿sí? Pero no tanto de expulsarlo, pero sino como que sale las entrañas literal, ¿sí? Entonces, claro, él sale, yo me desgarro, porque Santiago era un bebé grande, pero pues el desgarro fue mínimo. Pues lo que cuenta Carlos es que como que Andrés Julián se da cuenta que yo me voy a desgarrar y él antes pone la anestesia, ¿sí? Para luego suturar, pero yo no me doy cuenta de nada de eso, ni me doy cuenta si me desgarro, nada, o sea, luego fue que veo que Andrés Julián está
me dice que me va. ¿Anestesia local? José, sí, ¿cierto? Tú me dijiste que me puso. Sí. Entonces cuando sale Santi, André Julián me lo muestra, Santiago mismo se orina, me lo pasa, ahí esperamos que el cordón umbilical deje pues, de latir, ¿sí? Ya luego Carlos corta el cordón, Santiago se hace también poco y ya luego, ¿cierto? Y ya luego que pues todo está allí, ya la pediatra, yo estaba como muy pendiente también que decía la pediatra, que la pediatra estaba en el parto. Dice, no, es un bebé sana, entonces ya lo llevan, lo visten, y ya me quedo allí como, André Julián se queda ahí como suturándome, y todo desaparece, o sea, eso que dicen, no es real, que después de parir ya uno queda como listo, es cierto, o sea, ya luego uno como que, y se recarga de una energía increíble, porque lo que viene ahí para adelante es... Me acuerdo que a los 15 días del parto le decían a Julián, yo tengo 10 partos y no vivo lo que he vivido estos días, ¿sí? O sea, un asunto, bueno, pues que mis primeros días quizás estuvieron muy llenos de angustia, ¿sí? Pero entonces yo sentía que incluso podía volver a parir y no vivir eso que había vivido, de no dormir, del desgaste del día a día, y es increíble cómo el cuerpo te llena de esa energía pues para amamantar, para no dormir, para cunarlo, para estar pendiente de él. Porque yo decía, después de haber tenido un trabajo de parto de casi 14 horas, ¿sí? Y pasar otra vez la noche sin dormir, pendiente de Santiago, o sea, uno como que eso es el cuerpo. Y la experiencia pues de parir, porque eso no lo hace, pues yo digo que uno, pues esa es la explicación que le encuentro. Eso es casi como a grandes rasgos.